Desde la marcha de Puyol, el Barcelona ha tenido serios problemas para encontrar un central de garantías que acompañara a Gerard Piqué. Uno de los jugadores de la extensa lista de nombres que probó suerte en la zaga del equipo blaugrana fue el francés Jérémy Mathieu, el cual llegó a admitir abiertamente que fumó tabaco durante toda su etapa futbolística y que, a pesar de sufrir un gran número de lesiones, dejó algún que otro buen recuerdo en la ciudad condal. Sin más, hoy vamos a repasar la historia del francés desde sus inicios hasta la actualidad. Mathieu comenzó su carrera en Francia, concretamente en las categorías inferiores de Sochaux jugando como lateral izquierdo. Ya en 2002 fue ascendido al primer equipo y, con tan solo 18 años, se hizo con el puesto de titular gracias a su gran rendimiento. Durante las dos siguientes temporadas, Jérémy se destapó como un gran goleador a pesar de su posición defensiva, lo cual contribuyó a que su equipo se alzara con la Copa de la Liga en 2004. Finalmente, su gran estado de forma atrajo el interés de grandes equipos del continente, entre ellos la Juventus y el Milan. Sin embargo, el deseo de Mathieu era seguir en Francia, y en el verano de 2005 termina fichando por el Toulouse a cambio de 5 millones de euros. Jérémy se asentó rápidamente en el equipo y siguió demostrando un gran nivel tanto defensivo como ofensivo con el paso de las temporadas. Pero todo cambió en 2007, ya que el francés sufrió una lesión en el pie y estuvo apartado del equipo prácticamente toda la temporada. Además, el Toulouse estuvo a punto de descender a segunda división, lo cual provocó que el jugador comenzara a replantearse su futuro. Tras agotar su contrato con el Toulouse, el francés termina fichando por el Valencia en junio de 2009. En su primera temporada con el club de Mestalla, Mathieu empezó siendo titular indiscutible. Sin embargo, tras un mes y medio de competición, sufrió una grave lesión y estuvo apartado de los terrenos de juego durante 3 meses. Esta inoportuna lesión provocó que un joven del filial llamado Jordi Alba ocupara el lateral izquierdo durante la ausencia del francés. En las siguientes temporadas, Mathieu fue, junto a Jordi, titular indiscutible para el equipo, llegando incluso a actuar de extremo en varios encuentros. Ya en 2013, y tras un largo periodo de ausencia debido a nuevas lesiones, Jérémy fue reconvertido a central zurdo. Su cambio de posición hizo que el francés aumentara su nivel, hasta tal punto de ser convocado por la selección francesa. Además, la marcha de la mayoría de pesos pesados del Valencia provocó que Mathieu se convirtiera en capitán del conjunto Che. En el verano de 2014, el francés fue traspasado al Barcelona a cambio de 20 millones de euros. Aunque Mathieu atravesaba un gran momento de forma, el fichaje fue bastante criticado por los aficionados blaugranas y la prensa debido al alto coste del fichaje para un jugador de 30 años, que, además, había reconocido públicamente en varias ocasiones que era fumador. A pesar de llegar a Can Barça como central suplente, Luis Enrique lo utilizó en un gran número de partidos durante su primera temporada. Uno de los momentos más recordados del francés durante esta etapa fue el gol que le anotó al Real Madrid en un partido de liga en el Camp Nou, que finalmente se llevó el conjunto blaugrana por 2-1. Al finalizar la temporada, Mathieu había jugado más de la mitad de los partidos con el Barça, participando así en el segundo triplete de la historia del club catalán. Ya durante la segunda temporada, Jérémy fue bajando su participación y también su rendimiento, hasta que en 2016, tras el fichaje de Samuel Umtiti, quedó relegado a cuarto central. El detonante de su salida fue debido a su pésima actuación en un partido de semifinales de Champions contra la Juventus en Turín, ya que el francés fue incapaz de frenar los ataques de Paulo Dybala por su banda, y finalmente el Barcelona cayó derrotado 3-0 con un doblete del argentino. Sin sitio en el Barcelona, Mathieu fichó gratis con el Sporting de Portugal en julio de 2017. En el conjunto portugués se mantuvo como titular indiscutible durante las 3 temporadas que jugó, consiguiendo en ellas 2 títulos de liga y una copa. Uno de los episodios más recordados del futbolista se produjo en 2018, cuando los jugadores fueron atacados por sus propios hinchas durante un entrenamiento debido a los malos resultados que venía cosechando el equipo. Finalmente, en junio de 2020 sufrió una grave lesión de rodilla durante una sesión de entrenamiento, lo cual originó que el jugador decidiera colgar las botas a la edad de 36 años. Tras su retirada, el club lisboeta le ofreció comenzar su carrera como técnico entrenando en las categorías inferiores del club. Mathieu, después de meditarlo largo y tendido, decidió declinar la oferta de su ex equipo alegando que, tras su retirada,
quería dedicarle a su familia el tiempo que no había podido durante sus años de futbolista. Y nada más que añadir sobre el francés. Os invito a que os suscribáis al canal, dejéis un like y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.